Mysterio se impuso solo frente a los Dirty Dogs y retuvo los títulos para él y su padre. Roman Reigns no está nada contento con sus primos y su oportunidad por los títulos de parejas de SmackDown. Y el comandante Aziz casi nos deja sin Kevin Owens. Encima acaba buscando la victoria, 1-2 y el comandante con el clavo nigeriano en la garganta de Cabo. El árbitro lo vio y acaba de descalificar la lucha. La encuesta del programa de hoy es: ¿eres Team Mysterio o Team Usos? Déjenme su respuesta en los comentarios. Hola a todos, yo soy Quetzal y Bullies y esto es lo que pasa ahora en WWE con todos los resultados de SmackDown en el resumen más completo que vas a encontrar ya en español. Pero antes, apoya el contenido latino en WWE, deja tu like y comentario y haz que la comunidad crezca. ¿Todo el mundo listo? ¡Vámonos! La noche comenzó con el campeón universal Roman Reigns yendo a desearle éxito a los Usos en su combate contra los Street Profits. De repente Jimmy comenzó a hablar sin parar, que iban por el oro y los tres vamos a ser campeones y bla bla bla. Cuando se fue, Roman le dijo a Jay que no sabía que su hermano hablaba por él. Jay muy serio le respondió: Even though I'm with Jimmy tonight, A pesar de que estoy con Jimmy esta noche, you know I'm with you. tú sabes que estoy a tu lado. You know I'm with you. Estoy contigo. I'm with you. Contigo. Maybe you should tell him. Quizás se lo debieras decir. Enseguida se vino el combate de parejas, primero en la historia, entre The Street Profits versus The Usos. Al relevo lo tiene Montesfort, no lo sabe Jimmy. Rompe espina dorsal, cortesía de Dawkins para él y el camino está preparado para la victoria. Viene Monte, Superman, ya no, tipo Sopito, ranita, pero cayó en una pileta sin agua. Cuando los Usos hacían una plancha parecida para ganar campeonatos aquí en WWE, los otros estaban todavía pensando en algún día ser superestrellas. ¿Y viste lo que pasó? Que ¿no? se ubique. El que vino al rescate fue Jay, apartando a Jimmy del peligro y ahí paga cara su osadía. Lo castiga Angelo Dawkins afuera del ring. Gran oportunidad ahora en el ring para Jay Uso. Observen. Como quisieron salirse con la suya dando un relevo que el Uso no había visto. Patada, lo mandaron al mundo de los sueños a Montes. Se va. Terminó de espalda sobre la lona encima. Jay 1-2 y la victoria es de los Usos. Los Dirty Dogs dijeron que la revancha contra los Misterios sería diferente, mientras que en el ring las campeonas de parejas de WWE, Natalia y Tamina, se enfrentaron en lucha no titular a la Riot Squad. Y ahora Ruby encaramadita en la cuerda intermedia, pero no puede alar el cuerpo. ¡Qué potencia tiene Tamina! La frena con un brazo cabezazo brutal para Ruby. Ya Mira, la dejó noqueada. con los ojos abiertos. Como dos huevos fritos. Le falla el lazo trompito y se gana tremendo doble rodillazo. Nati la plancha. Tamina en control, 1-2 y la cuenta ya de decir Liv no pudo llegar a tiempo al rescate. Carmela dijo que Bianca ganó de una manera bastante polémica contra Bayley y que ahora le toca a ella ganarle. Entonces se armó el mano a mano no titular entre Bianca y Carmela con la sorpresa de que Bayley invadió la mesa de comentarios. Pero ojo, puede ser que yo me equivoque, cosa que no suele pasar. Toca de espaldas, Carmela problemas. Gran puente de Bianca, gira Carmela, la cuenta iba por 2. Contraatacando con el silencio, el código del silencio. Bueno, se lo quitaba de encima Bianca, pero se gana tremenda patada en la zona media. Sigue el ataque de Carmela. Le bloqueó el rompecaras a Carmela. Quebradora y brutal. Peso de la muerte. KOD 1-2 y eso fue. No, todavía no. No puedo ni Sí, creerlo. lo consiguió. Sí, lo consiguió Bianca Belair. Seth Rollins vino inspirado por todo lo que le hizo a Cesaro la semana pasada y de paso celebró su cumpleaños haciéndonos escuchar a Cesaro desde el hospital. Quiero que ustedes lo escuchen, pero esto solamente ustedes y nosotros. O sea, ustedes y mis sentimientos. Es nuestro secreto. El campeón intercontinental Apollo Crews, acompañado por el comandante Aziz, se enfrentó en un mano a mano no titular con Kevin Owens. Y ahora se mueve hacia el frente, KO. Super pata a la quijada. Va a caer Apolo. Lo envían a las sogas. Lo levantan. Evita el bombazo, papá. Viene Apolo. Patada en la zona media. Peor que la eso. paralizadora para Apolo. Encima KO buscando la victoria. 1-2 y el comandante con el clavo
nigeriano en la garganta de Cabo. El árbitro lo vio y acaba de descalificar la lucha. Luego de que los Usos consiguieran una oportunidad titular la semana próxima contra los campeones de parejas de SmackDown, Roman Reigns se metió de lleno en la cabeza de Jey Uso y lo intentó manipular en contra de su hermano y a favor suyo. No quiero que vuelvas a la época en la que la gente no sabía quién eras de los dos. Enseguida Rick Books vino a rockear junto al rey del estilo fuerte, Shinsuke Nakamura, quien se enfrentó a Chad Gable acompañado por Otis. Que de Nakamura, Cabrera. Arremete Nakamura, lo domina, Gable lo levanta. Mira eso. Oh, no, lo no, no, bloquea lo Nakamura, hizo. Nakamura lo domina con las piernas. 1, 2 y se salva Gable. ¡Ah! ¡Wow! A toda máquina Kinshasa encima Nakamura. 1, 2 y ahora sí la victoria le pertenece al rey del estilo fuerte. Llega tarde Otis. Gana Nakamura, pero pierde la corona, cuidado. El rey Corbin llegó a robarle la corona que Nakamura le robó. Eso es solemne. Pero ¡Oh! Por la espalda, Oye, Books. Carlos, pero eso lo pueden penalizar. Que lo lleven preso. Y la corona en la rampa y ahora Shinsuke Nakamura va a autocoronarse una vez más. Pero que no es de él. ¿Pero qué es esto? ¡Wow! Kevin Owens consiguió una oportunidad titular la semana próxima y sin el comandante así cerca del ring. Alguien lastimó a Rey Mysterio y los Dirty Dogs, más rápidos que el calentamiento global, reclamaron que les den los títulos, pero Dominic salió a dar la cara por su padre y a enfrentarse contra Ziggler y Rude él solo y por los campeonatos. Lo mandan a las cuerdas, lo preparan. Doble castigo brutal y reforzado Ahora sí. encima. Rude enganche 1, 2 y Dominic dice que no. Yo te voy a decir, es mejor que este combate termine y que Dominic ya se rinda, Carlos. Lo van a seguir destruyendo y va a ser peor. Y ya lo dijo Wow. Rey, si uno está lastimado, el otro también se siente lastimado. A milímetros de la victoria, pero cada vez que van a celebrarla No. aparece la fuerza de voluntad de Dominic. Ahí viene Rey Mysterio, viene, sorprende que Rude 1, 2 y con ese paquetito consigue la victoria. Dominic. Sí. Y siguen siendo campeones en pareja de SmackDown. Rey Mysterio y su hijo Dominic. Cerrando el programa, los Usos salieron y se pusieron cara a cara con los Mysterio. La semana que viene tendremos un combate de lujo. Hasta aquí los resultados de SmackDown. ¿Cuál fue tu momento favorito del show? Cuéntamelo en los comentarios. Y recuerden que para estar al día con toda la información del show azul, manténganse atentos a todos los canales de social media de WWE Español.